Hola, soy Eric del Castillo. Bienvenidos a Los huevos no son al gusto, despertando sin censura. Con mi hija, Verónica del Castillo. Espero que les guste, pero sobre todo, que les sirva. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Verónica del Castillo y le doy la bienvenida al doctor Humberto Guerrero. Él es psicólogo y psicoterapeuta. Nuevamente estás con nosotros. Bienvenido, Humberto. Muchas gracias por la invitación. Gracias por hacernos un espacio en tu apretada agenda. Gracias. El tema de hoy está muy interesante porque yo en lo personal no conocí este tema, pero si yo le preguntara a nuestra audiencia si vieron la película de The Silence of the Lambs, El silencio de los inocentes, y recordaran al personajazo Hannibal Lecter, pues seguramente todo el mundo ubicaría, ¿no? A este tipo interesante, raro, peligroso, al mismo tiempo seductor, pero encantador. El día de hoy el tema es la sociopatía. Ese es, digamos, el perfil de este hombre. Claro que Hannibal Lecter, en El silencio de los inocentes, era asesino y aparte sociópata. Pero vamos a hablar del sociópata porque hasta donde sé es una personalidad, pues, seductora, así como que tiene muchas máscaras, como que se puede confundir. Y en este caso de la película El silencio de los inocentes, recordemos a Clarice, que era la psicóloga que lo atendía en prisión, pueden incluso llegar a confundir, a seducir y a manipular a sus mismos psicólogos. Es lo que a mí me preocupa de las personas que atienden a estos sociópatas. ¿Qué es la sociopatía? Gracias, Vero. Mira, la sociopatía es un concepto, un término que se usó hace muchos años, más de 100 años por la psiquiatría, para hacer una categoría de personalidad, pero es más descriptivo del comportamiento criminal, ¿no? Que del cuadro clínico. Hoy en día se habla de personalidad antisocial, aunque tampoco es un término muy afortunado, que cuando tú le dices a alguien que es antisocial, lo primero que asocias es que no le gusta ir a fiestas o que no le gusta socializar, sí, claro, o que es tímido. En el contexto de salud mental, la personalidad antisocial tiene algunas características. En salud mental hablamos de estilos de personalidad, ¿okay? Y de trastornos de personalidad. Entonces, en este sentido hablamos de un continuum. Hablamos de una personalidad sana, adaptativa, y de una personalidad patológica, desadaptativa. Entonces, el comportamiento antisocial va desde lo saludable hasta lo más patológico, como el personaje que describes de la película del silencio de los inocentes. Digamos que en este sentido, un personaje que podría representar la parte saludable de este continuum de personalidades, el personaje de esta saga para adolescentes, de los Juegos del Hambre, ¿sí? Katniss, ¿okay? Es, digamos, la representación del estilo saludable de este continuum. Y es sano porque es una persona, un personaje que representa a alguien que va a luchar por algo justo, tiene un sentido de justicia, tiene un sentido ético, ¿okay? Es responsable, es maduro, pero es un revolucionario. Va a ir en contra de los paradigmas, ¿okay? Y va a luchar en contra de los paradigmas y los va a derrocar, ¿okay? Cuando estos son injustos. Entonces, es una persona con una gran energía, con un gran poder personal, con una gran confianza, ¿okay? Son carismáticos. Son sumamente carismáticos, encantadores socialmente, ¿okay? Y en este contexto, pues, logran muchas cosas, ¿no? Sin embargo, dependiendo de las circunstancias de vida que tengan, pueden comenzar a aparecer algunos elementos no muy saludables. Por ejemplo, la impulsividad, ¿okay? O la búsqueda excesiva de estímulo, novedad y placer. Y entonces, ¿adictos a la adrenalina? Adictos a la adrenalina. Y entonces empezamos a ver el comportamiento del clásico adulto, que se comporta como un adolescente, aun cuando tiene 40 años o 50, el clásico chavorruco, ¿okay? Que va a estar en el límite, ¿no? del comportamiento socialmente permitido, ¿sí?
va a ser esta persona que va a estar buscando una gran estimulación, se va a orientar al placer, ¿okay? Lo único que le importa es pasarla bien, ¿sí? Divertirse, ¿okay? Sin importar las consecuencias, y actúa sin pensar, ¿okay? No es cero tolerante al aburrimiento, es una persona que, como decías hace un momento, es muy seductora, muy carismática, encantador, ¿okay? Y sobre todo carente de empatía, o con muy poquita empatía, ¿sí? Entonces es capaz de manipular los sentimientos de otras personas, ¿sí? Puede simular cercanía. Y después en este continuum seguiría lo que conocemos ya como un trastorno de personalidad antisocial. Es aquella persona que carece completamente de empatía, es completamente egocéntrico, va a tender a hacerle daño a los demás propositivamente, y en buena medida porque no confía en nadie. ¿Okay? Entonces, un poco la premisa es: yo te hago daño antes de que tú me lo hagas, ¿sí? O me pisas o te piso. Es la ley de la selva, ¿no? Aquí el que va a dominar y el que va a sobrevivir es el más fuerte. Por ejemplo, ahorita hay una película en cartelera, ¿no? Que se llama No Manches Frida, ¿sí? Hay un personaje ahí que es el maestro, ¿okay? Que representa, ¿sí? A este cuadro, ¿no? Ya de un trastorno de personalidad antisocial. No sé si ya viste la película. No la vi. Bueno, iré a verla. Vela a ver. Dice el Inge que está muy buena. El final de la película es un poco hollywoodesco, porque habitualmente no ocurre lo que plantea la película, pero sí describe claramente un trastorno de personalidad antisocial, lo que representa el personaje. Y luego, en términos de evolución hacia la patología o hacia lo más grave, ¿sí? Estarían personas como el criminal el juego, El silencio de los inocentes. Se me olvidó el nombre del actor. Es un actorazo, el de Hannibal Lecter. Se me olvidó el nombre, pero bueno. No lo recuerdo. A ver, a mí lo que me preocupa y el motivo por el que quiero hacer este programa y este tema es porque están sueltos, están entre nosotros. Uh-huh. Tengo datos de que en Estados Unidos 25% de la población en las cárceles son sociópatas y 6% a nivel mundial de la población son sociópatas. O sea, está bastante elevado. ¿Y cómo detectarlos? ¿Cómo saber si yo me estoy relacionando con un tipo súper carismático, súper inteligente, súper brillante y resulta que me dejo embaucar? Porque si los psicólogos que atienden a estas personas a veces pueden caer y pueden dejarse seducir, como el caso de, soy malísima para los nombres de los actores, la que actúa de Clarice en The Silence of the Lambs, se deja seducir y se la cree y le compra todas esas seducciones de juego de este hombre, de Hannibal Lecter. Eso es lo que a mí me preocupa. Es decir, aparte de lo que ya dijiste, que son impulsivos, adictos a la adrenalina, son completamente egocéntricos, la ley de la selva, me preocupa que no tienen conciencia, o sea, no tienen nivel de conciencia, y me preocupa que así como el adicto o el alcohólico se junta, se arrejunta o se arrimonia con un codependiente, la mancuerna acá es sociópata con un empático. ¿Es así? A veces ¿Y cómo sería la personalidad de estos sociópatas? Ya la dijiste. ¿Y cómo sería la de un empático? ¿Por qué se empatan? Claro. Igual si nos da tiempo y estás de acuerdo, podría yo leer algunas preguntas, ¿ok? Perfecto. Para que el auditorio pueda identificar, ¿ok? Si es que conoce a alguien, sí, aquí en mi teléfono, o si está relacionado con alguien así, ¿no? Y bueno, pues, al menos para tomar conciencia. Claro. ¿Okay? Porque finalmente muchas de estas personas, pues sí pueden generar violencia en las relaciones. Claro, ¿Okay? exactamente. De hecho, esa es una de las características pues, fundamentales de este continuum de personalidad en su grado más patológico. ¿Okay? Habitualmente establecen relaciones violentas. ¿Okay? Desde lo más evidente, que puede ser la violencia física,
hasta lo más sutil, ¿no? Que puede ser la violencia psicológica, emocional, económica. ¿Okay? Entonces, esa es una característica. ¿Okay? Entonces, y que, bueno, pues finalmente es destructiva, ¿no? Y tóxica, claro. y pues hace mucho daño. ¿Okay? Otra de las características que presentan estas personas, pues es que no reconocen sus errores. ¿Okay? Ellos nunca tienen la culpa. Siempre son los demás los que tienen la culpa. Te hacen sentir culpable a ti. Exacto, son expertos en voltear la tortilla. Exacto, ¿no? Te hacen sentir culpable, ¿no? De lo que ellos hicieron. ¿Okay? Entonces, esa es otra característica, su irresponsabilidad social interpersonal. Y manipulación. Son grandes manipuladores, ¿okay? de los sentimientos de otras personas. Tú puedes sentir que tienes muchas cosas en común con esa persona porque te lo hacen creer, ¿okay? Porque son ávidos en pero además reconocer tus debilidades. Sí, ¿okay? Son depredadores. Son depredadores y además van minando tu autoestima porque todos los días meten una pequeña y muy sutil dosis de violencia, que te van diciendo con una palabra muy sutil hasta que ya estás como que en el hoyo y ya no te puedes salir. Además, creo que otra de las características, porque yo he estado con un par de hombres así, son vampiros energéticos. Digo, yo no sé si son sociópatas o no, pero las personas que he conocido, pero vampiros energéticos sí me ha tocado, o sea, que estás con alguien que sientes que de verdad te succiona y que estás agotado y estás cansado y a lo mejor no hiciste nada, pero más que estar cerca de esa persona. Claro. Sí, la metáfora del vampiro, ¿no? Viene muy ad hoc a los trastornos de la personalidad en general, ¿no? Podríamos decir que las personas que padecen o presentan un trastorno de personalidad, pues son como vampiros emocionales, energéticos. Te chupan tu energía emocional. Y la personalidad antisocial o el trastorno de personalidad antisocial, pues es como un subtipo vampiresco, ¿ok? Y pues una de las características justo es que te dominan, ¿ok? A través del miedo, te intimidan, ¿ok? Y así es como te controlan. Y así es como chupan tu energía. Pueden clavarte la mirada y tú dices, este tipo me está diciendo la verdad, ¿no? Sí. Son capaces de másters en la mentir, mentira. ¿ok? Y lo disfrutan. Una de las características es que disfrutan mentirle a la gente, embaucar a la gente, defraudar a la gente o hacerle daño a la gente. ¿Okay? Todo va a depender del grado de severidad del patrón de personalidad. Tengo una amiga, que no puedo decir el nombre porque es figura pública, pero estuvo casada con uno, y ella me recomendó este libro, The Empathy Trap, Understanding Antisocial Personalities, del doctor Jane de la doctora Jane y del doctor Tim McGregor. Jane y Tim McGregor, The Empathy Trap. Sí. ¿Es bueno ese libro? No lo conozco, no lo he leído, pero intuyo que puede hablar sobre una característica biológica, neurobiológica, que se ha encontrado en estas personas. Lo que nos permite empatizar con otros seres humanos es esta parte, el lóbulo frontal izquierdo, ¿sí? De nuestro cerebro, y la conexión que existe entre esta región y el sistema límbico, el sistema emocional. ¿Okay? Hay, digamos, una supercarretera neural entre estas dos regiones. Lo que se ha visto en estas personas es algo que se conoce como callo emocional, es decir, una interrupción, una ruptura, una dificultad para comunicar, ¿okay? Las emociones, ¿okay? Y para experimentar culpa o remordimiento por lo que es lo que te dice, que no tienen conciencia. No hay conciencia y en buena medida es porque no pueden, ¿okay? Porque hay ahí en su cerebro algo que les impide empatizar con los demás. Digo, además de otros factores neurobiológicos, como, podríamos hablar incluso de las neuronas espejo, pero en esencia esta es una de las características biológicas o neurobiológicas de las personas con este trastorno. Es una patología, desde luego. Sí, finalmente es como en el extremo de la patología o de este continuum, ¿no? Okay. Donde ya se vuelve un trastorno de
personalidad. ¿Cuál sería el tratamiento para una persona así? ¿Y cuál es la diferencia con un bipolar, digamos? Ok, bueno, en general los trastornos de la personalidad son el coco de la psiquiatría y la psicología y la psicoterapia. Aun cuando existen tratamientos prometedores, ¿okay? No hay grandes resultados con este tipo de personalidad en específico. Hasta el momento no existe como tal algo que cure la personalidad antisocial. No sé si en algunas décadas se encuentre algo, se desarrolle algo. Hasta el momento no hay un tratamiento completamente eficaz, porque además no aprenden de sus errores y no aprenden de las consecuencias. ¡Qué peligro! Son ¿Sí? los criminales Entonces, que reinciden, digamos. Así es, van a estar ¿O los asesinos seriales? en un grado, digamos, superlativo, sí. Pero, digamos, 2 rayitas más abajo, pues, por ejemplo, podríamos hablar de la gente que está metida en la corrupción, ¿sí? Entonces no aprenden, ¿no?, del error y de la consecuencia. No, pues hay ¿no? muchos en México. Pues sí, vivimos en una cultura sociopática, desafortunadamente. Wow. ¿Y cuál es la diferencia con el bipolar? El trastorno bipolar es netamente un trastorno del estado de ánimo, de origen genético, y que básicamente es ocasionado por una alteración neurobiológica, ¿okay?, en la química y el funcionamiento eléctrico del cerebro. Y hay 2 grandes categorías, el tipo 1 y tipo 2, pero tiene que ver con, digamos, vivir en una montaña rusa emocional, ¿okay?, en donde la mayor parte del tiempo uno está deprimido y de pronto puede uno vivir en la euforia o en un paso abajo de la euforia, a lo que llamamos hipomanía. ¿Okay? Entonces, tiene que ver con el estado de ánimo, a diferencia de un trastorno de personalidad, que tiene que ver más con el comportamiento. Y en el caso del trastorno antisocial, quien presenta este cuadro le hace daño a la gente que está alrededor. ¿Okay? En el caso de un trastorno bipolar, más bien quien sufre es la persona. ¿Okay? Y obviamente afecta al sistema familiar y el sistema familiar sufre. ¿Okay? ¿Y eso se puede arreglar con litio? Habitualmente el trastorno bipolar se puede controlar con farmacoterapia y con tratamiento psicológico o psicoterapia. Ok, pues por favor venga de ahí ese maravilloso autotest o test de tu pareja, si quieren escuchar esto, porque nunca sabemos, caras vemos, colitas no sabemos. Yo les sugiero que vayan como contestando con los dedos de sus manos, ¿sí? ¿A cuántas de estas preguntas van a contestar como verdadero? ¿Okay? Ya tengo mi pluma y mi papel, a ver si yo también. Las voy a leer. Hay que ¿sí? aprovechar. Dice, la primera, esta persona cree que las reglas se han hecho para ser quebrantadas o para romperse. ¿Okay? Siguiente, esta persona es aficionada a emplear excusas para evitar hacer lo que no quiere hacer. Siguiente, esta persona ha tenido problemas legales. Siguiente, esta persona se lanza con asiduidad a realizar actividades peligrosas por la excitación que le provoca. Siguiente. A ver, repite esa. Esta persona se lanza... ¿Puedes ver el número de cada una? Es la 3, ¿no? Es la 4. La 4, esta persona se lanza a realizar actividades peligrosas por la excitación que le provoca, es decir, está buscando el estímulo. Okay. ¿Es la adicción a la adrenalina? Sí. 5, esta persona puede activar brillantes muestras de encanto para salirse con la suya. 6, esta persona no es muy buena dirigiendo sus propias finanzas. ¿Okay? 7, esta persona fuma sin disculparse. 8, esta persona tiene una o más adicciones. 9, esta persona ha tenido más parejas sexuales que nadie. 10, esta persona rara vez se preocupa. O sea, 11, son como atascados, ¿no? Sí. O sea, de excesos. Sí. O sea, fumo mucho sexo. Mucho mucha alcohol. Comida, mucho alcohol. Están orientados al estímulo y al placer. Okay. Sin reparar en las consecuencias. O sea, el narcisismo va más relacionado al egocentrismo, a satisfacer mis necesidades antes que cualquier otra cosa. Tipos son así, ¿no? O sea, bueno, pasan por encima de los demás. Están orientados al placer, pasan por encima de los demás. Okay. ¿Sí? ¿De cuál me quedé?
11. Esta persona cree realmente que algunos problemas se pueden solucionar a puñetazos. ¿Okay? Esta persona no ve problema alguno en mentir para alcanzar un objetivo. Esta persona justifica hacer cosas malas a personas porque otros también lo harían si tuvieran la oportunidad. ¿Okay? Te lo hago primero antes de que tú me lo hagas a mí. O sea, creen que todos son como ellos. Así es. Esta persona puede exhibir de manera consciente una rabieta o pataleta para salirse con la suya. Manipular a los demás. Eso sí conozco mucho. Esta persona no entiende el concepto de mirar antes de saltar. Son impulsivos. Claro. ¿Okay? Actúan y luego reflexionan sobre sus actos. Mi hermana. Esta persona cree que primero va la diversión y luego el trabajo. No, no es cierto. Esta persona ha sido despedida de un trabajo o lo ha dejado por un impulso. Esta persona se niega a respetar ningún código de vestimenta. Esta persona con frecuencia hace promesas que nunca cumple. Y a pesar de todos estos defectos, esta persona sigue siendo una de las más estimulantes y encantadoras que jamás hayas conocido. ¡Wow! ¡Qué miedo! Entonces, por eso quería tocar ese tema, porque está de miedo. Sí. Si contestaste que sí, 5 preguntas. De 20, ¿verdad? De 20, ¿ok? La persona con la que convives está, digamos, entre Katniss y el Chavorruco, ¿ok? Recuérdame quién es Katniss, porque yo nunca vi esa serie. De la serie de Los Juegos del Hambre, ¿no? Es la protagonista. Ajá, la protagonista, la pues no, chica del arco. Vi, pero oigo que mi hijo la vio, creo. Bueno, sería bueno que la vieras alguno de estos días. Entonces, digamos, es la parte más productiva de este estilo de personalidad. ¿Okay? ¿La menos Katniss. Enferma? La sana. La sana. La saludable, la productiva de este estilo. El chavorruco ya es improductivo. ¿Ok? Entonces, si contestaste 5 de estas preguntas, seguramente estás en ese rango. O la persona. O tu pareja. Tu pareja. Si contestaste entre 6 y 10, ¿okay? Ya podrías considerar que pudiera ser que esa persona presenta un trastorno de personalidad antisocial. Y si te faltaron dedos, ¿okay? Entonces es muy probable que esa persona vaya más allá de el trastorno antisocial y sea mucho más patológico el asunto. O sea, que puede ser un Hannibal Lecter. En potencia podría ser. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y de dónde sacamos eso? Este cuestionario lo tomé prestado de un libro que se llama Vampiros Emocionales. ¡Ay, mira! Ya atiné al título sin saber. Luego me lo prestas, por favor. Sí, sí, sí. ¡Qué interesante! Es decir, que los vampiros emocionales son varios, ¿o sí, estos tipos son los únicos? Es la metáfora para hablar de los trastornos de personalidad. ¡Qué interesante! Yo soy una psicóloga frustrada. Y el antisocial es uno de los tipos de Ay, pues te invitamos para seguir hablando de otros, por patológica. Favor. Sí, por supuesto. Hay harto enfermo suelto en las calles y es bien importante saberlos, pues, detectar a tiempo. Y pues bueno, vamos a ver qué sucede. Ya escuchamos el tratamiento. Estamos hablando con el doctor Humberto Guerrero, psicólogo y psicoterapeuta. Estamos hablando de la sociopatía. En Facebook lo encuentran como Sociedad Mexicana de Investigación en Salud Mental y la página es www.delfosmexico.com. ¿Algo más que quieres agregar? Creo que tocamos lo más importante. Pues sí, creo que con eso sería suficiente por hoy. Humberto, muchísimas gracias por tenerte aquí. Por la invitación. Por tenerte aquí y por explicarlo con tanta claridad y pues por prendernos la conciencia, ese foquito de la conciencia para poder detectar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vero. Continuamos. Te esperamos el próximo lunes en Los Huevos No Son al Gusto con Verónica del Castillo o encuéntranos en www.loshuevosnosonalgusto.com. Hola, soy Eric del Castillo. Bienvenidos a Los Huevos No Son al Gusto, despertando sin censura. Con mi hija, Verónica del Castillo. Espero que les guste, pero sobre todo, que les sirva.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Verónica del Castillo y le doy la bienvenida al doctor Humberto Guerrero. Él es psicólogo y psicoterapeuta. Nuevamente estás con nosotros. Bienvenido, Humberto. Muchas gracias por la invitación. Gracias por hacernos un espacio en tu apretada agenda. Gracias. El tema de hoy está muy interesante porque yo en lo personal no conocí este tema, pero si yo le preguntara a nuestra audiencia si vieron la película de... Es un término muy... afortunado, que cuando tú le dices a alguien que es antisocial, lo primero que asocias es que no le gusta ir a fiestas o que no le gusta socializar, sí, claro, o que es tímido. En el contexto de salud mental, la personalidad antisocial tiene algunas características. En salud mental hablamos de estilos de personalidad, ¿okay?, y de trastornos de personalidad. Entonces, en este sentido hablamos de un continuum. Hablamos de una personalidad sana, adaptativa, y de una personalidad patológica, desadaptativa. Entonces, el comportamiento antisocial va desde lo saludable. Silence of the Lambs, El silencio de los inocentes, y recordarán al personajazo Hannibal Lecter, pues seguramente todo el mundo ubicaría, ¿no? A este tipo interesante, raro, peligroso, al mismo tiempo seductor, pero encantador. El día de hoy el tema es la sociopatía. Ese es, digamos, el perfil de este hombre. Claro que Hannibal Lecter, en El silencio de los inocentes, era asesino y aparte sociópata. Pero vamos a hablar del sociópata porque hasta donde sé es una personalidad, pues, seductora, así como que tiene muchas máscaras, como que se puede confundir. Y en este caso de la película El silencio de los inocentes, hasta lo más patológico como el personaje que describes de la película del silencio de los inocentes. Digamos que en este sentido un personaje que podría representar la parte saludable de este continuum de personalidades, el personaje de esta saga para adolescentes, de los Juegos del Hambre, ¿sí? Katniss, ¿ok? Es, digamos, la representación del estilo saludable de este continuum. Y es sano porque es un personaje que representa. Recordemos a Clarice, que era la psicóloga que lo atendía en prisión. Pueden incluso llegar a confundir, a seducir y a manipular a sus mismos psicólogos. Es lo que a mí me preocupa de las personas que atienden a estos sociópatas. ¿Qué es la sociopatía? Gracias, Vero. Mira, la sociopatía es un concepto, un término que se usó hace muchos años, más de 100 años, por la psiquiatría, para hacer una categoría de personalidad. Pero es más descriptivo del comportamiento criminal, ¿no?, que del cuadro clínico. Hoy en día se habla de personalidad antisocial, aunque tampoco